La sesión. Cualquier cosa de lo que vayamos a ver, me preguntan. Bueno, solo una pequeña retroalimentación. ¿Se acuerdan que habíamos visto todo lo que era la organización, el organigrama, las jerarquías, la forma de comunicarse, ascendente, descendente, horizontal? Habían organigramas jerárquicos en forma piramidal, en forma horizontal. Recordamos todo eso, ¿verdad? Sí, Ok, Sí, excelente. Lick, eso fue lo último que vimos. Ajá, correcto. ¿Verdad? De todas formas, en el video que les hice, vamos a hacer un pequeño refuerzo de eso. Y vamos a empezar y vamos a arrancar hoy con el nuevo tema. Este tema es el análisis y formulación de objetivos, políticas y cofunciones. Pero lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir desarrollando qué es análisis, ¿verdad? Porque a veces damos las palabras por sentado y no nos ponemos a pensar exactamente qué es. Entonces, un análisis viene siendo una descomposición de partes. Ustedes tienen una situación y la descomponen en partes para poder determinar cuál de esas partes les está generando un problema, una situación, una causa, una consecuencia. Entonces, tanto para lo que es el ámbito empresarial como para lo que es su vida personal, tienen que ser ustedes analíticos. Ustedes siempre primero escuchen el problema y no le van a gritar ahí, no. Ustedes empiezan a analizar y dicen, bueno, ¿cuál es la situación? Y empiezan a ordenar cada una de las situaciones que van investigando para poder encontrar causas, consecuencias, situaciones, elementos, componentes, partes que les están afectando. Entonces, esto nos permite ¿qué? Tener una mayor información. Y cuando nosotros tenemos mayor información, entonces nosotros podemos actuar coherentemente. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que en las empresas tenemos comportamientos, algunos son muy positivos y algunos son muy negativos. Y entonces nosotros tenemos que ver cuál es la situación que está afectando a la empresa de forma negativa, porque todo lo negativo definitivamente que afecta a la productividad. Y les voy a poner un ejemplo, y este es un ejemplo clásico y básico que van a encontrar en todas partes, ¿verdad? Su laboratorio. Por alguna razón, ustedes no se llevan bien con Reina Cáceres, o Reina Cáceres no se lleva bien con ustedes, o no son tan amigos, o no, todos trabajan en el mismo lugar, probablemente se conocen desde hace tiempo, pero hay un conflicto que no se dice. ¿Cuál? No saben, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue el resultado? El documento de su laboratorio no estaba completo en un momento dado. Entonces, ¿a quién le afecta eso? A todos. Afectó a su eficiencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como analistas de organización y métodos, debemos de aprender a analizar. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? ¿Cuál es la situación? Uno puede tener problemas personales, que sí, es cierto, los puede uno guardar, pero también puede generar cierta empatía. Uno puede tener situaciones también personales de que, ay, este me cae mal, este tiene mala sangre, esta tiene una situación. Pero miren, a uno no le dicen, solo a su esposo y a su esposa pueden ustedes escoger, decir, este me gusta o aquella me gusta. Pero el resto, ni a su papá, ni a su mamá, ni a sus hermanos, ni a sus tíos, ni a sus jefes, ni a sus compañeros de trabajo, ni a sus colaboradores, ni a sus empleados, los van a poder ustedes escoger. A menos que sean ustedes los de recursos humanos, en último caso. Pero ustedes tienen que aprender a ser analíticos para poder resolver las situaciones. Y eso se hace a través del análisis. Entonces, recapitulando, el propósito del análisis es determinar cuáles son las causas que nos están causando un problema, generar las posibles soluciones, ¿verdad? O introducir las medidas correctivas y todo ello para lograr la mejora empresarial. Ya les dije en varias oportunidades que
Ustedes están estudiando para ser jefes. Así que ya nos tenemos que ir cambiando como de bando un poquito. Ya no vamos a ser tanto empleados, sino que vamos a ir escalando de alguna forma, o viendo de alguna forma cómo vamos escalando nuestra posición hacia el otro lado, que es el lado de la administración, porque para eso es que estamos estudiando. Entonces, ¿qué tenemos que tener en la mente? La mejora empresarial. En la medida que nosotros generemos la mejora empresarial, no solo conservamos nuestro puesto, vamos a ser candidatos para mejores posiciones. Podemos alcanzar bonos, metas, regalos, felicitaciones, menciones y y nuevas oportunidades si nosotros trabajamos hacia la mejora empresarial. Y repito nuevamente, Organización y Métodos es una unidad que busca la mejora empresarial. ¿Preguntas al respecto del análisis? No, Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el análisis. Entonces, fíjense, pues, todas las personas, todos, tendemos a formar rutinas. Esas rutinas nosotros las mantenemos en nuestro cerebro y en nuestra forma de actuar, en la casa y en el trabajo, porque eso nos genera cierta estabilidad, porque de alguna forma nosotros en la vida buscamos la estabilidad. Entonces ustedes, yo no sé, pero yo me levanto a la misma hora. Me levanto y me lavo los dientes, hago mi cama, abro la puerta para que salgan los perros, empiezo a recoger la basura por si viene el camión. O sea, ya tengo una rutina específica. A veces me toca poner a lavar ropa, o a veces tengo que ir a despertar a mi hijo para que ya se ponga a recibir sus clases. Ustedes igual tienen que hacer algo de forma rutinaria y cuando no lo hacen, si se levantan media hora más tarde, ya todo su sistema se ve interrumpido. Ya tal vez no les da tiempo de hacer su almuerzo o de desayunar en su casa y les toca comprar, o ya llegan tarde, o tal vez ya no pudieron planchar el vestido o el uniforme y ya se les hace un ambiente disruptivo. Igualmente en las empresas, todos tenemos un método, una forma de hacer las cosas. Y cuando llega alguien como un técnico de organización y métodos y nos viene a decir que lo que estamos haciendo tiene que cambiar, a todos nos cae mal. Y ya se vuelve el viejo, el tonto, el que no sabe, el que no trabaja, en el que somos nosotros, el que no sabe cómo hacer la cosa. Pero como bien vienes como acuerpado por lo que es la gerencia general, es casi como que el gerente nos dijera, tiene que hacer este cambio. Y muy a la mala gana, mala cara, de una forma que quizás no es como que la más agradable para en este caso, el de organización y métodos, lo vamos a parar haciendo, ¿verdad? Pero no va a ser por nuestro gusto. Entonces, ese espacio en el que no hacemos las cosas con gusto es la resistencia al cambio y todos la tenemos. Entonces, digamos que ahorita, por decirles, vienen sus jefes y van a decir, bueno, Jairo, ¿en qué año va de estudio? Ah, ya. Jairo tiene esta experiencia, este año de estudio, pum, lo voy a poner de jefe de todos los demás. Entonces, ese cambio, primero de sacar a Jairo de donde está, ponerlo en una posición de jefe, y ahora Jairo me da órdenes, ya me representa a mí una disrupción. Ya no vamos a poder ir a almorzar juntos, ya no vamos a poder estar haciendo chistes o compartiendo o viendo cómo hacemos las cosas. Ya no va a estar, ya sea para apoyarme él o para apoyarlo yo. Entonces, todo eso causa un enojo, una disrupción. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué lo hacen los jefes? Los jefes necesitan mayor eficiencia y entonces ellos van a estar viendo qué persona es la que les va a dar esa mayor eficiencia dentro de su producción. Y entonces a esa la van a promover. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros que aprender? A trabajar con personas que tienen resistencia al cambio. Entonces, para proceder,
con una situación que genera resistencia al cambio, lo primero, tenemos que analizar la situación. Tenemos que observar, entrevistar, verificar, hacer mediciones. Y ya con toda esa información, clasificamos datos en orden de prioridades, en orden de afectación. Interpretamos hechos, diagnosticamos todo el problema y entonces ya estamos listos para generar un cambio. Entonces los cambios, como les digo, pueden ser positivos, pero también un cambio puede ser negativo porque cualquiera se equivoca. Imagínense, la Pepsi Cola creo que una vez cambió su logo y tuvieron que regresar al logo anterior porque a nadie le gustaba y se le vinieron abajo las ventas. Y eso fue una pérdida, porque eso es un día que dejen de vender, ya les afecta. Entonces, cualquiera de cualquier nivel, en cualquier situación, en cualquier, digamos que jerarquía, se puede equivocar. Y la parte sabia que nosotros tenemos que hacer es reconocer que nos equivocamos y regresar a lo que teníamos mientras hacemos las situaciones de autocorrección para poder volver a introducir el cambio. Por eso normalmente cuando se va a hacer un cambio, nos piden que hagamos una prueba piloto. Una prueba piloto es una simulación en una pequeña parte de la empresa donde nosotros hacemos que se implanten esos cambios. Y en la medida que se logra la mayor eficiencia, nosotros podemos transponer todos esos resultados y hacer una predicción de que se van a replicar en el resto de la empresa o que por el contrario necesitan un ajuste para poder volver a poderlos implementar. Eso sí, cada vez que yo hago un cambio es una nueva prueba piloto. No porque, le hice los cambios a esta, ya estuvo, no, tengo que volver a hacer la prueba piloto y una vez que ya terminé y determiné resultados positivos, entonces ya me dedico a implementar en el resto de la empresa. ¿Qué dudas tenemos? Hola, hola. Pues de momento ha quedado todo claro, Liz. La señorita Reina Cáceres no se encuentra en la sesión. Permítame un momentito. Buenas tardes, licenciada. Ahí está. Sí, Es que le no la entendí veo. la clase. Ya, es que no la veo. Bueno. No, es que apagué la cámara. Va, está bueno, está bien. Okay. Bueno, entonces vamos a ver los pasos para el proceso del análisis. Entonces, previo, antes de que nosotros vayamos a hacer acciones correctivas o soluciones, nosotros tenemos que seguir un proceso para que nosotros tenemos que seguir y presentar objetivos, informes, reportes. Entonces, para ello necesitamos tener un proceso. Entonces, lo primerito es conocer el hecho o situación que se analiza. Después, debemos describir el problema con palabras. Vieran qué difícil es describir un problema con palabras. Es súper difícil cuando uno dice, ¿cómo le pongo ahí? No sé. Es súper difícil, pero lo tenemos que hacer. En la medida que nosotros podamos describir el problema, también otras personas van a entender de qué trata ese problema. Después hay que como descomponer en diferentes partes ese problema. Por ejemplo, que dijéramos, una máquina se traba. Por decir, la máquina que hace el hilado del textil se traba. ¿Y cuál es? Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son los problemas. ¿En qué forma le ponen los hilos? ¿En qué forma le ponen la situación del diseño tal vez que tiene que tener? ¿Cuáles son los tiempos que le dan? Fíjense que yo ahorita, por ejemplo, mi vehículo está descompuesto, se calienta.
Lo he llevado a 3 mecánicos. Y me repiten lo mismo, me repiten, ya le cambiamos el radiador, ya le cambiamos las mangueras, ya le revisamos la bomba de agua, ya se le revisó 3 veces la parte de la culata. Todos dicen que está bien, ¿verdad? Pero a la hora de la hora el carro calienta. Pues miren, revisando una y otra y otra y otra y otra y otra vez los pasos, alguien que sabe de mecánica me van a decir, el carro que calienta se lo puede hacer por la bomba, el radiador, el tapón, las mangueras, la culata, ¿verdad? Y el otro cuento, el sensor de temperatura. Y entonces me metí en el internet desesperada para ver si encontraba otra solución. Y me acaba de informar, digamos, que un señor que tenía el mismo problema, que es el tiempo. O sea, el carro tiene una faja que se llama el tiempo y esa faja tiene que estar en una dirección específica y en un tiempo específico. Y si no, el carro recalienta. Entonces, ya estoy pendiente de ir donde el mecánico a decirle que me verifique esa situación para ver si con eso yo logro levantar mi carro. Pero ¿quién se fuera a imaginar? Yo ya había descompuesto todas las partes del sistema de enfriamiento. Ya se le cambiaron todo lo que se le podía cambiar. Entonces, ya me decían, empiece a cambiarle partes mayores, que me representaba como 1,000 pesos más. Y entonces, me faltaba una parte importante del problema. ¿Y yo por qué no sabía eso? ¿Y por qué otras personas no lo saben? Pues quizás es una información que es más para expertos. Pero ¿cómo se logró encontrar? Se hizo una división de las partes de cada uno de los elementos que componían este problema, ¿verdad? También tenemos que hacer un análisis crítico a cada parte o elemento. Cuando yo les digo un análisis crítico, es un análisis también imparcial. Yo no puedo venir y decir, Moisés, él me cae mal. Pues entonces yo todo se lo voy a evaluar mal. Viene a tiempo, no, yo le voy a poner que viene tarde. Hace su trabajo bien, le voy a poner regular. No, yo tengo que hacer crítica e imparcial. Tengo que fijarme, tengo que dejar de lado cualquier situación que sea de índole personal, de que sea de una opinión mía con respecto a las otras personas y hacer lo que me pagan por hacer, que es específicamente velar porque se esté haciendo bien un trabajo. Porque fíjense, pues, por ejemplo, Jairo, ¿usted qué hace en la empresa? Soy auditor de prendas cortadas, Lick. Vaya, entonces, si una prenda está mal cortada, pero el que la cortó le cae bien, ¿lo reporta o no lo reporta? Pues fíjese que ahí tiene que ser uno, como usted dice, imparcial. Si la pieza está mala, se reporta. Exactamente, porque si no, va a pasar a confección y en confección se van a quejar y ¿a quién le va a caer? Al que no hizo su trabajo, Jairo. Y el otro se van a olvidar, es que no, es que él la cortó mal, que no sé qué. ¿Verdad? Usted no lo reportó, usted le toca. ¿Verdad? Entonces, a eso me refiero, siempre análisis crítico e imparcial, ¿verdad? También tenemos que clasificar la información, porque alguna información puede ser relevante y otra información puede que no sea relevante. Después hay que definir la relación entre cada una de esas partes o elementos que nosotros discutimos o verificamos con respecto al entorno. Por ejemplo, si yo, qué sé yo, a cada rato tengo que ir al baño, por decirle, ¿verdad? Yo tengo un problema que tengo que ir cada media hora al baño, porque estoy enferma, por lo que sea, ¿verdad? Tomo mucha agua, por lo que sea. Si eso interrumpe mis actividades laborables, porque tengo que apagar la máquina, porque dejo mi puesto desatendido, porque no puede continuar o no puedo entregar hacia la siguiente estación el producto terminado. Entonces, eso está afectando a mi entorno. ¿Qué soluciones pueden dar?
Bueno, lo primero hay que decirle a la persona, mire, a fuerza toca que usted entrene su vejiga para no ir al baño. Póngase un pañal, es la otra opción, tristemente, ¿verdad? Pero no podemos estar parando la producción cada media hora porque usted tiene necesidades fisiológicas que no son nuestra culpa, ¿verdad? Entonces, hay soluciones, ¿verdad? Pero afectan o no afectan ese problema a la empresa es lo que nosotros tenemos que determinar. Y desde luego identificar y explicar el comportamiento para poderlo comprender. Por ejemplo, hay personas a veces que están como que todo es conflicto. Si usted le llevó temprano algo que era más tarde y si se lo llevó tarde, que por qué no llegó temprano. Entonces, hay que aprender a conocer qué es la parte del comportamiento de esa persona. A veces puede ser que esa persona así hable, que sea una persona que cuando hable parece que lo está regañando a uno, pero uno como no tiene como trato con esa persona, no se da cuenta que esa es la forma de hablar de ella y tal vez no hay conflicto, sino simplemente es una situación que quizás hay que aprender a modular la voz o a suavizar la voz o suavizar el tono para que no haya problemas dentro de la institución. Porque yo les apuesto que si ustedes dentro de la empresa hay alguien que cuando ustedes se dirigen a ellos les habla golpeado, tratan en la medida de lo posible de no tener que hablarle a esa persona. ¿O no es así? Sí, así es. Así es. Y entonces cuando se interrumpe la comunicación, en este caso la comunicación horizontal, podemos dejar de lado en la transmisión de datos o información relevante para que nuestra unidad trabaje de forma más eficiente. Por eso es que la comunicación no debe interrumpirse y de hecho siempre tiene que haber una comunicación fluida dentro de la institución. Ahora bien, aquí vamos a ver unas técnicas e instrumentos de lo que es el análisis. Estas son algunas de ellas. Y ustedes me van a buscar la descripción de otras que les he puesto en otra hoja adjunta. Entonces, estas técnicas nos ayudan a nosotros a poder ser más eficientes y efectivos en nuestra labor dentro de la institución. Por ejemplo, en lo que es la administración por objetivos, nosotros debemos identificar cuáles son los objetivos comunes de nuestra unidad con los objetivos comunes de lo que es la institución. Y también debemos de poder definir cuáles son las áreas de responsabilidad en relación a esos objetivos guía. Los objetivos guía son los objetivos estratégicos de la organización. Y nosotros vamos a tener dentro de nuestra unidad una serie de objetivos también que pueden ser comunes a esos estratégicos, ¿verdad? Y tenemos que tener bien definidas cuáles son nuestra área de responsabilidad en relación a esos objetivos. También tenemos el análisis de costo-beneficio. Ahora bien, este es un análisis netamente financiero y se refiere a examinar cuál es la forma menos costosa para la empresa que nos brinda la mejor rentabilidad o el mayor beneficio. Entonces, esto es muy importante porque esto se refiere a las inversiones que puede hacer en un momento dado la empresa, ya sea en equipo, en contratación, en capacitación, en materias primas o en situaciones de inversiones en cosas ajenas de la empresa. También tenemos el árbol de decisiones. El árbol de decisiones no se imaginan cuánta información nos aporta. También nos sirve para hacer el análisis financiero y para tomar también decisiones sobre inversión. El árbol de decisiones también se llama árbol de probabilidades y entonces ahí medimos probabilidades que nos pueden determinar si una situación puede ser riesgosa o no, o si una inversión puede ser riesgosa o no.
Entonces, todo esto no se aplica únicamente a la producción o a organización y métodos. Esto se aplica a todas y cada una de las fases de su carrera y de la especialidad que ustedes en un momento dado puedan querer continuar. Entonces, el árbol de decisiones o de probabilidades analiza riesgos y analiza probabilidades de que sucedan algo. Así como cuando nosotros vemos el cielo y decimos, ¿me llevo o no me llevo la sombrilla? ¿Será que llueve o será que no llueve? ¿Me llevo o no me llevo el suéter? Ay, no, mucho calor, ¿para qué lo voy a andar cargando? Y cabal, un gran frío y yo sin suéter, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo vaya a necesitar el suéter? ¿Cuál es la probabilidad de que esta persona se caiga de la escalera? ¿Cuál es la probabilidad de que si esta persona no tiene casco y anda en una moto, se choque y se rompa la cabeza o se muera? ¿Verdad? Entonces, se hacen ese tipo de análisis para poder tomar decisiones. Si ustedes saben que todos los días muere un motociclista en este país, por lo menos uno, y que esos se mueren porque no llevaban un casco o una protección, entonces, no, mejor si voy a andar en moto, compro un buen casco, ¿verdad? Para prevenir que no me vaya a pasar a mí, ¿verdad? De ahí tenemos el control total de la calidad. Entonces, el control total de la calidad, esto se da a través de las normas ISO 9000 2015, que son las que están vigentes. Me imagino que ya pronto irán a sacar las ISO 9000 2020, pero por el momento esas son las que están vigentes. Y estos son procesos que ellos están diseñados para elevar la calidad, pero me van a decir qué es la calidad. Calidad, entiéndase, por un producto que está libre de defectos, que está listo para ser usado sin ninguna complicación y defecto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes compran un celular, si tiene la pantalla rota, tiene un defecto, ¿verdad? Si la batería está soplada, tiene un defecto. Entonces, no es un teléfono de calidad o no sería una compra de calidad. Pero si ustedes van, compran su teléfono celular, está en perfectas condiciones, se enciende, carga el internet, la batería está en buen estado, entonces es un producto de calidad libre de defectos. A veces calidad nosotros lo asociamos con que trabaja bien o con que es bonito o es de alta gama, pero no. Un producto de calidad es un producto libre de defectos en base a su producción. También hay estudios de factibilidad. Los estudios de factibilidad se utilizan cuando nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, construcciones, plantas, excavaciones, nuevos lugares para poner la empresa. Entonces nosotros tenemos que ver muchas situaciones, si el suelo aguanta, digamos que vamos a hacer un edificio de 20 pisos. Tenemos que saber que el suelo soporte esos 20 pisos, que no haya una falla eléctrica o, perdón, una falla geográfica, ¿cómo sería? Sísmica, una falla sísmica, que haya opción de poder ponerle luz, que haya agua, que haya todo eso, que haya factibilidad. Ustedes van a comprar un lote y no hay agua y el río queda re lejos. ¿Vale la pena ese lote? ¿Verdad? Entonces, pero si les dicen un lote con factibilidad de agua, es que ustedes pueden ir a la empresa de agua del pueblo y pueden contratar la cantidad de agua, una cantidad de agua o el servicio de agua potable en su casa. Si les dicen lotes con factibilidad de luz, significa que si ustedes pagan el poste y pagan los cables o el derecho de energía eléctrica, les va a llegar energía eléctrica hasta su casa. Entonces, los estudios de factibilidad se utilizan para muchísimas situaciones y hay que tomar mucho en cuenta lo que es el medio ambiente. Vale. Entonces, tenemos lo que son técnicas, estas técnicas cuantitativas. Las técnicas cuantitativas se enfocan a cosas que yo puedo contar. Por ejemplo, número de unidades, número de horas trabajadas, número de horas extra, número de, qué sé yo, fallas,
Entonces, todas esas son métricas. Todo lo que sea métricas o cuantitativo significa que yo lo voy a poder contar de alguna forma. Entonces, por ejemplo, entre las técnicas de análisis del tipo cuantitativo están, por ejemplo, los modelos de inventario. Ahí especifica cuánto inventario hay que tener para no parar la producción. Cuánto inventario hay que tener en lo que es la parte de inventario terminado para cumplir con la demanda que se requiere o con los tiempos de entrega. Y también hay otros tipos de modelos de inventario. De ahí está lo que es el muestreo. ¿Quién me dijo que trabajaba en lo de las muestras? No sé si alguien de ustedes que me dijo que trabajaba en la situación de las muestras, pero si no fueron ustedes, otro grupo me contó que ellos trabajan de cada lote, extraen cierto número de prendas y entonces verifican que que esas muestras estén libres de defectos, ¿verdad? Y ese es el muestreo que ellos utilizan. De allí está la simulación, que estas técnicas son para simular situaciones. Por ejemplo, voy a hacer un cambio, voy a introducir un plan piloto y voy a simular que estamos trabajando en esa situación. A veces obligan a que hagan simulacros contra incendios y entonces empieza una alarma, no sé si en su empresa lo hacen, y hay unos que tienen una sopita así que dice brigada de primeros auxilios, brigada de emergencia, brigada de escape o de salida o antiincendios. Y entonces empiezan con un tiro, y ya le habían dicho a fulano sutano que se tienen que retirar de su área de trabajo y hacer como que están saliéndose en caso de un incendio. Entonces eso a veces se lo piden a las empresas que hagan simulacros como para saber dónde están los extinguidores, dónde son las salidas de emergencia, quién es el que tiene que ir en la cabecera, qué pasa si alguien se lastima, ¿verdad? ¿No hacen eso en su empresa? Sí. Bueno, aquí viene esta tarea. Esto no tiene valor para su examen como puntos adicionales, pero sí les puedo preguntar una de estas y si ya la tienen, pues qué mejor, para que así ya solo la van a copiar para su examen. Entonces, todas estas son técnicas y yo quiero que me pongan cuál es la descripción de cada una de ellas. ¿Verdad? De Ahora acuerdo, bien, hoy vamos a entrar en la segunda parte. Solo estamos viendo un tema y ya casi se nos termina el tiempo. Solo tenemos 5 minutitos más. Pero les voy a hablar hasta que se termine. Y después de esta clase, si quieren, yo la estoy grabando, se las voy a mandar también a través de YouTube, les voy a mandar el link. Pero en el video que yo les tengo, ya está todos estos temas que yo les he escrito, están desarrollados en una presentación. Único que solo estoy hablando yo. Bueno, entonces, ¿de qué nos sirve formular objetivos? Vean qué difícil también es formular objetivos, es complicadísimo. Los objetivos, pues, son aquello que nosotros queremos llegar. Si ustedes se acuerdan, en un dibujito que les puse en la primera parte de esta unidad, había una como tiro al blanco y que todos iban caminando en una línea hacia ese tiro al blanco. Pues el objetivo es allí a donde nosotros queremos llegar, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que nosotros lo pongamos en nuestra investigación, en el reporte, o si es para solucionar un problema, entonces que nosotros queremos solucionar ese problema. La empresa, todas tienen objetivos estratégicos dentro de su plan de organización. Y por tanto, un problema tiene que resolverse para contribuir a que esos objetivos se puedan seguir llevando a cabo. Entonces, yo les he puesto aquí una fórmula mágica, que es un acrónimo que se llama CREMA. Normalmente en todos lados nos sale objetivos SMART y que no sé qué. Es lo mismo, pero este ya está más latinizado. Es como más comprensible para nosotros. Yo lo estoy viendo en un programa de aceleración empresarial en el cual estoy participando. Entonces, lo primero en el objetivo dice que tiene que ser la C, tiene que tener un tiempo definido. Entonces, yo no puedo decir, voy a salvar a todas las tortugas del planeta. Vivo mi vida y me morí y no logro salvar a todas las tortugas.
Entonces, durante tal época o durante la época del desove, yo voy a tratar de salvar a todas las tortugas que pongan sus huevos en la playa XXX de las costas de El Salvador. Entonces, ahí definieron el periodo, que es el periodo de desove de las tortugas, que es una época específica del año. Tiene que ser algo retador, algo que valga la pena, algo que ustedes de veras digan, esto yo lo quiero resolver, vale la pena que lo resuelva. Tiene que ser específico, o sea, específico para resolver ese problema, porque, por ejemplo, si el problema son las llegadas tarde y yo le pongo que voy a verificar que en la cafetería tengan mejores comidas, nada que ver. Pero sí pudiera poner que la cafetería, por ejemplo, pudiera tener estaciones más cercanas para que la gente no tuviera que desplazarse tan lejos para tomar un café, por ejemplo, ¿verdad? Cositas así, ¿verdad? Que sean relacionadas con lo de las llegadas tarde. Tiene que poder ser medible. ¿Por qué? Porque en base a las métricas nosotros podemos medir la eficiencia y si se cumple o no se cumple. Y tiene que ser alcanzable. Porque imagínense que yo ponga, ay, sí, yo quisiera ser la empresa que ofrezca a todos los jóvenes que quieran trabajar en El Salvador, que le ofrezca un empleo. Eso no se puede, pues son miles y miles y miles, pero menos son 2 millones de jóvenes que necesitan empleo. Imagínense una empresa de 2 millones de personas, demasiado. Entonces, jamás lo vamos a alcanzar, ¿verdad? Entonces, aquí les tengo otra tarea. Igual no tiene ponderación, pero sí les voy a poner algo similar. Por eso quiero que lo vean y si tienen dudas me manden un WhatsApp. Mire, aquí no muy entendí. Entonces, yo quiero que me digan, primero que me escriban 3 objetivos y esos objetivos tienen que estar orientados a nuestra empresa líder, la importadora de flores. 3 objetivos relacionados con ese manual de organización. Puede ser relacionado a las funciones, a las políticas, a las mejoras, a la historia, a la memoria, a lo que ustedes quieran, a la compra de nuevas flores, investigación, qué sé yo. Y ya se va a acabar la sesión, pero y el resto quiero que me digan de estos 3 objetivos que les he puesto aquí, cuáles cumplen con crema y cuáles no. Así que cualquier cosita pues me escriben, aprovechen y miren el link que les mandé de lo que es YouTube. Van a ver el principio de la clase y lo van a poder ver el final también. Y bueno, cuídense mucho y nos vemos el próximo martes, si Dios lo quiere. Ok, gracias. Pues igual, cuídese. Bueno, cuídense mucho. Gracias, licenciada. Cuídese también. Bueno, adiós.